Ahora. 8:19 está pasando, como les contábamos, que esta tarde el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el gobierno decretará la emergencia económica. Esto después de que se hundiera en el Congreso de la República esa ley de financiamiento, esa reforma tributaria que buscaba recaudar 16.3 billones de pesos. ¿Qué va a pasar? El presupuesto está desfinanciado justamente en esos 16.3 billones de pesos y ahora con esta emergencia económica y vía decreto, pues el gobierno va a buscar recaudar esos 16 billones de pesos. Está evaluando el gobierno del presidente Petro aumentar, por ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros. El GMF, que dicho así no suena tanto, no recuerda nada, pero si uno dice el 4 por mil, por supuesto sí. Lo que se está pensando es aumentar ese 4 por mil que se cobra en cada una de las transacciones bancarias al 5 por mil. Está también establecer impuestos al consumo de licor y cigarrillo como parte de la declaratoria de emergencia. Esto según un proyecto de decreto que estuvo bajo análisis en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué implican todos estos cambios, Marcela? Primera medida que estudia el gobierno, que pasemos de pagar 4 a 5 por mil en las transacciones financieras. Segunda, impuesto al consumo de licores y cigarrillos. Los licores pagarán 30% por botella, más un impuesto que depende del grado de alcohol. Además, tendremos un impuesto de mínimo 11.200 pesos en cada cajetilla de cigarrillos. Tercera medida, más gente va a pagar el impuesto al patrimonio. Actualmente, usted para pagar este impuesto tiene que tener un patrimonio de 2.880 millones de pesos. Con este decreto empezaría a pagar desde 1.991 millones de pesos. Hay que decir además que el gobierno pretende extender el cobro del IVA a los juegos de suerte y azar en línea y mantener el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón del 1%, impuestos que está cobrando desde febrero cuando decretó la emergencia económica por la situación de orden público en el Catatumbo. Todo esto que les estoy contando hace parte de un borrador de decreto que está en manos de funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la DIAN, que trabajan a esta hora en la justificación de las medidas. Justamente son varias las reacciones, ya las vamos a estar ampliando. Una de ellas tiene que ver desde la ANDI con su preocupación con estas propuestas y evaluaciones que están haciendo de más impuestos del gobierno en medio de asegurar ese presupuesto. Pero la otra discusión en materia económica tiene que ver con el salario mínimo. Recordemos que las partes involucradas, los empresarios y los sindicatos, las centrales obreras, no se pusieron de acuerdo sobre cuál debería ser el aumento para este 2026. Y a propósito, desde Barranquilla habló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, asegurando que la postura del gobierno es aprobar un aumento muy por encima de la inflación con la que cierra este 2025 y que de no llegar entonces a ese acuerdo definitivo, pues lo van a establecer por decreto. Diana Ospino. En medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A en Barranquilla, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, que actualmente está en 5.2%. Afirma que el gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina como salario vital para tomar una decisión, y si no se logra un acuerdo, definitivamente establecerían el aumento por decreto. El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital, que no siempre coincide con el salario mínimo, que es aquel salario que permita que un trabajador y su familia cubra sus necesidades básicas para tomar una decisión, si no hay acuerdo definitivamente, con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades. Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16%, mientras que los empresarios piden que este sea del 7.21%. Y está Valentina, el presidente Gustavo Petro, defendiendo esa declaratoria de emergencia económica. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter a lo largo de la tarde y pues por supuesto hay quienes dicen que no está justificada esta declaratoria. Esto finalmente tendrá que ser revisado por la Corte Constitucional, y lo que dice el presidente Gustavo Petro es que tiene ante usted una subida estrepitosa de la tasa de interés de riesgo en el mercado nacional e internacional. Habla de caída en el precio del petróleo, habla de la exigencia de la Corte Constitucional por 3,5 billones anuales para emparejar el régimen contributivo y el sustitutivo, habla también de una ofensiva narcoterrorista, habla también de que no se le puede cortar el pago de los contratos de concesiones viales y dice que todos estos hechos
decretos pues no eran previsibles y que contaba con la responsabilidad del Senado, que no se dio. De esta manera, Valentina, pues está justificando el mandatario esta declaratoria de emergencia económica que ya ha anunciado el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que saldría en las próximas horas y que ya los decretos para como tal reglamentarla pues estarían saliendo en las próximas semanas. Sí, y sobre todo recordemos dos cosas, Lucas. Una de ellas tiene que ver con la, digamos, también trino que hizo el presidente Gustavo Petro cuando se cayó, digamos, de manera inmediata la reforma tributaria. El presidente de una vez anticipaba consecuencias. Él decía que iba a haber consecuencias en el sistema económico, pero también consecuencias en el ámbito político con estas decisiones, en medio también de la gran diferencia que sigue sosteniendo con el Congreso de la República, porque también en su defensa, en sus argumentos, está que se haya caído otra vez la reforma a la salud. Esta reforma a la salud 2.0, que el gobierno intentó sacar de nuevo con algunas modificaciones, con algunas gestiones con los congresistas, pero no avanzó. Entonces también es uno de los argumentos que está utilizando el presidente Gustavo Petro para defender esta decisión, que ya está generando bastante polémica. Y de hecho le responde en un trino a Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, quien habla pues de esta declaratoria de emergencia económica, y responde aquí el presidente Gustavo Petro, le responde a Ciro Ramírez y le dice: Ciro, y a sus mega ricos, la emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas. Entonces esa sería una noticia también que da el presidente Petro, y es que esto implicaría que haya, Valentina, una reducción en el salario que se le paga a senadores y a representantes. Ahora, tengo una pregunta. Hemos visto en muchas ocasiones que los congresistas intentan o presentan diferentes proyectos para hacer una reducción del salario de los congresistas. ¿Esto depende del presidente Gustavo Petro o dependería puntualmente de que los congresistas también digan por voluntad vamos a hacer una reducción en los honorarios que tenemos hoy en el Congreso de la República? Esta es una buena pregunta, Valentina. Como le digo, pues será la Corte Constitucional quien tenga que entrar a definir si está justificado o no, si las causales para declarar esta emergencia son válidas o no, pero eso que dice usted es verdad. En muchísimas ocasiones, yo creo que podemos contar muchas veces en los últimos años, se ha presentado ese proyecto de ley para bajar el salario de congresistas, y sobre todo, ¿sabe cuándo se presenta? En época electoral. Por estos días sí que es común ver que se presenten este tipo de iniciativas que finalmente pues todas fracasan. Sí, todas se terminan fracasando, avanzan un par de debates o se terminan cayendo porque ni siquiera van los congresistas a debatir, que digamos uno de los cambios que por esa línea se logró ver en las últimas legislaturas fue el de la reducción, por ejemplo, de las vacaciones. Ese fue un avance en medio de los múltiples intentos, por lo que digamos se les suele cuestionar bastante a los congresistas por los diferentes cronogramas de trabajo que tienen. Ahora, el del salario sí ha sido muy difícil y seguro pues el presidente va a necesitar, si lo quiere hacer en lo que queda de su mandato, es el apoyo, digamos al menos la voluntad de los congresistas. Bueno, pues vamos a ver, Valentina, esa pregunta que usted plantea es muy válida, muy pertinente, y es si el presidente Petro y el Ejecutivo pueden tomar la decisión de reducir el salario de los del Legislativo. Esa es una pregunta que sabremos en las próximas horas, cuando también se publique ya de manera oficial ese decreto que oficializa la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. En otras noticias, la Procuraduría abrió indagación previa al recién posesionado alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla. Esto por presunta participación indebida en política. Los hechos habrían ocurrido durante su primer discurso público el pasado 14 de diciembre. Alex Salamanca. La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa tras la queja conocida de oficio a partir del cubrimiento regional que realizaron los medios de comunicación tras las elecciones atípicas donde ganó el alcalde Cristian Fernando Portilla y junto al exalcalde Jaime Andrés Beltrán se subieron a tarima y el entonces electo habría realizado expresiones públicas en respaldo a su candidatura al Senado. Dentro de las primeras actuaciones, la Procuraduría solicitó a la alcaldía de Bucaramanga remitir en un plazo de 10 días documentación relacionada con el alcalde electo, entre ellas actos administrativos de elección y posesión, manual de funciones, hoja de vida y constancia laboral. Asimismo, requirió información para establecer si en el evento se utilizaron recursos públicos y si existen registros audiovisuales oficiales del mismo. Justamente ese video que nos acompañaba también en la señal de YouTube hace parte de uno de los temas que va a revisar allí la Procuraduría. En otras noticias, el Ministerio de Salud está expidiendo una nueva resolución que ajusta los mecanismos de registro, seguimiento y control de las negaciones de servicio y tecnologías, es decir, cuando no se le autorizan diferentes temas médicos a los pacientes, y esto va a estar ya establecido como tal en un nuevo documento. Lo hacen en cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional. Jessica Gutiérrez.
Recientemente la Corte Constitucional abrió un incidente de desacato por presuntos incumplimientos en el sistema de salud tras evaluar la aplicación de las órdenes impartidas en la histórica sentencia T-760 del 2008. Pues a través del auto 2049 de este año, la Sala Especial de Seguimiento advirtió falencias persistentes en la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud. Pues en respuesta a esta decisión del Alto Tribunal, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 2640 del 18 de diciembre de este año, mediante la cual se modifica parcialmente la resolución 1632 del 2025. Y es que esta nueva normativa lo que busca es forzar los mecanismos de transparencia, control y vigilancia sobre las EPS, tanto del régimen contributivo como el subsidiado, frente a la negación de los servicios a los usuarios. Uno de los principales cambios introducidos por la resolución es la incorporación de autorreporte de las EPS como fuente oficial de información para identificar los casos en los que se niegan los servicios o tecnologías en el sistema.